Bienvenidos a todos a Océano Podcast. Somos Econews y junto a Fundación Rewilding les traemos este podcast donde nos vamos a estar sumergiendo en las profundidades de nuestras aguas para poder conocer y entender el maravilloso mundo marino. Y hablando de sumergirnos, hoy tenemos un invitado muy especial que sabe sobre esto. Él es buzo científico, cineasta y documentalista. Participó como buzo en muchas expediciones científicas y trabajó durante más de 19 años en el registro del Patrimonio Cultural y Natural Marítimo Argentino. Bienvenido en este primer capítulo, Auriel Sokolovics. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la convocatoria y el interés. Muy bien, un gusto que estés en este primer capítulo. Bueno, justamente el objetivo de Océano Podcast no es hablar de muchas problemáticas que están relacionadas al océano, pero justamente este primer capítulo lo hemos llamado El Jardín del Edén porque queremos hablar sobre la maravilla, ¿no?, del mar argentino y te has sumergido muchísimo en el agua y quiero saber qué hace al mar argentino único en comparación a otros mares. ¿O qué lo hace Bien, único en el mundo? bien. Yo creo que, bueno, si uno directamente mira el mapa de nuestro planeta, la costa argentina es la costa más grande y extensa del Atlántico Sur. De alguna manera, al sur de Brasil somos el país, digamos, que tiene toda la costa atlántica. Y eso a nivel regional obviamente tiene muchos beneficios. Digamos, no por nada esta zona en el mundo siglos atrás se disputó entre las principales potencias marítimas. No solo por la posición estratégica que esto significaba a nivel mundial para la navegación, sino seguramente por los recursos que ya se imaginaban que todas estas aguas tienen. Tenemos una costa extensa de más de 4.500 kilómetros de litoral marítimo, en una zona donde la corriente fría de Malvinas que surge y que va hacia el norte se mezcla con la corriente cálida de Brasil y eso genera todo un ecosistema marítimo en plataforma y cerca de la costa que es único. Digamos, es el único país que tiene esta potencialidad en todo nivel, tanto natural, cultural, como incluso de recursos, que es lo que a las principales potencias y a Argentina debería también importarle. Cómo lo cuidamos, pero a esa vez, como no podemos de alguna manera salir de su lugar, cómo lo explotamos, pero de alguna manera racional también. Muy bien. Hablaste recién de ecosistema único y yo justamente te presenté también como alguien que has trabajado en este patrimonio cultural y natural marítimo argentino. Me gustaría hablar de eso. ¿Qué es principalmente para quien no lo conozca? Y si hablamos de patrimonio, me imagino que es importante conservarlo, ¿no? Investigarlo y bueno, ¿y por qué? Bien, el concepto de patrimonio uno lo asocia, y para que tenga sentido, a lo natural y a lo cultural. En ese sentido, mucha gente hoy en día lo divide y otros dicen que no se puede dividir eso, de alguna manera, pero para explicarlo lo vamos a dividir. El patrimonio cultural, de alguna manera, es todo resto material del hombre producido a lo largo de la historia, de siglos pasados, pero incluso lo que hacemos hoy va a ser el resto material nuestro, nuestro legado, nuestra huella a futuro, de futuras generaciones. Generalmente el patrimonio cultural es todo acto también incluso que el hombre produjo. ¿Y cómo lo encontramos en el mar o en las costas? Con elementos materiales. Puede ser de barcos hundidos, puede ser de utensilios o herramientas que ha usado el hombre a lo largo de la historia. Y todo eso, su valor es que nos da información del pasado del hombre en esta zona. Y de ahí desprende el por qué estuvo en esta zona, por qué había esas herramientas para trabajar, incluso la relación con el medio ambiente que se tenía, las migraciones, el poblamiento. Todo eso es información y lo estudian ramas de la ciencia como la arqueología subacuática o la arqueología terrestre, porque muchos de esos bienes están en la costa. Y bueno, todo eso nos habla del pasado humano y que si uno lo procesa y lo trabaja, lo puede proyectar al presente y al futuro. De alguna manera el patrimonio natural es todo aquello con el mismo sentido, pero que proviene de la naturaleza. O sea que de alguna manera un elemento natural, como puede ser la fauna de hoy en día, la costa en sí mismo, todo representa un bien natural. Pero no solo desde el enfoque económico, sino que es un bien patrimonial porque nos pertenece a todos y de alguna manera ahí se mezcla con el concepto de conservación. Cómo tenemos que conservar ese patrimonio cultural y natural
para nosotros y para las futuras generaciones, y hacia el pasado para entenderlo, cómo se generó, cómo se compone y cómo se vincula con nosotros. Exacto. Y hay una enseñanza puntual, porque pienso en esto de la arqueología subacuática, ¿no? Que le deja la arqueología al resto de las ciencias, que un poquito lo mencionaste, pero para ir más profundo en eso. Y también, ¿qué has visto? Si quieres contarnos alguna experiencia en todo tu trabajo con respecto a esto, ¿no? Bien, dentro del patrimonio cultural, yo vengo colaborando y trabajando hace casi 20 años con el equipo de arqueología subacuática de la Argentina, que pertenece al Instituto Nacional de Antropología. Es un grupo que nació justamente con un proyecto arqueológico de un barco denominado Swift, que es un buque inglés del siglo XVIII, hundido en 1770 en la zona de Puerto Deseado, que justamente venía de la zona de Malvinas cuando se disputaba Francia, España e Inglaterra esa zona. ¿Por qué es importante todo esto? Ese barco se hundió en la ría, hoy en día es una de las corbetas de guerra mejor conservadas en el mundo, y cuando uno lo explora, lo estudia, justamente encontramos artefactos y elementos que lo importante no es el valor en sí del objeto, sino la historia que cuentan. Cómo esos objetos en un contexto nos hablan de la historia de ese barco, de cómo vivían los tripulantes, eh, cómo se manejaban, por qué estaban ahí. Y ya en ese momento venían a ver qué especies había, cómo se podían explotar, cómo se podía utilizar la región como algo estratégico. Ese fue el punto de partida de la arqueología subacuática con el cual colaboré durante más de 5 años y de hecho se hizo una película cinematográfica con toda esa historia, porque más allá del proyecto arqueológico, la historia en sí es asombrosa, de cómo sobrevivieron los náufragos, de cómo se encontró ese barco por un grupo de jóvenes estudiantes de la localidad, de cómo nació la arqueología subacuática, de cómo un descendiente del teniente de ese barco australiano vino a descubrir la historia. Bueno, para quien le interese después podrá ver la película. Y a lo largo de todo ese tiempo, con ese punto de iniciativa, trabajé muchos naufragios que se fueron encontrando en la Patagonia y se van trabajando sobre ellos con el mismo concepto, de cómo de alguna manera esos restos materiales nos brindan información e historia y riqueza de cómo fue la historia en nuestra costa. Hoy en día, por ejemplo, el Museo de la Swift, que es el Museo Municipal Mario Brosowski, se encuentra en Puerto Deseado y es el museo que alberga toda esta colección de artefactos y elementos rescatados de la Swift, desde zapatos de cuero, semillas de mostaza, mesas de la mesa del capitán, cuadernas, cerámica, platos. Bueno, todos estos elementos y todo el contexto y la información que brindan esos elementos están expuestos en un museo que la gente puede visitar y está a nivel mundial la categoría del museo y cómo está expuesta la muestra. Y a su vez a lo largo de toda la costa, por la riqueza marítima que tiene este país, está lleno de naufragios. Y todo este equipo de arqueología subacuática y en estas expediciones que se hacen en busca de los naufragios o para identificarlos o trabajarlos, es lo que me vengo dedicando y es lo que uno intenta colaborar y brindar. Y a su vez, no solo es arqueológico, porque muchas otras disciplinas trabajan en conjunto con esto, que es a lo que iba tu pregunta, entiendo. La rama de la biología marina trabaja en conjunto porque ven qué organismos se asocian a esos naufragios y cómo se desarrollan a lo largo del tiempo, cómo se trabaja con la madera, si el casco es metálico, sobre qué elementos se impregnan durante cuánto tiempo. También trabajan conservadores, museólogos, oceanógrafos, bueno, un sinfín de, digamos, de la parte artística, los camarógrafos y gente que después toma esa historia para contar historias y que la gente lo pueda ver, porque si no todo siempre lo científico solía quedar en un ámbito recluido para la ciencia, para los papers y demás. Y creo que lo importante, y creo que venimos en ese sentido de hace unos años, corriéndonos de ese lugar y que la gente, el público general y las comunidades puedan ver esas historias, esos resultados y de alguna manera conmoverlos para que sí, entiendan que proteger eso y conservarlo no es solo justificativo por la parte científica, sino porque de alguna manera habla de nosotros mismos y nos pertenece y debemos cuidarlo. Y hablaste de lo artístico, que me parece interesante, porque, repito, como dije, sos cineasta, sos documentalista. ¿Cómo se conecta esto artístico, ¿no? con esto científico? Digo, ¿cómo se lleva y si hay alguna ventaja o desventaja en esta conexión? Bien, empiezo con una anécdota muy pequeña que es cuando yo me acerqué al equipo de arqueología subacuática.
Mi intención era hacer un documental de arqueología subacuática, un documental netamente científico que para que la gente cuando lo vea entienda la disciplina de arqueología subacuática y demás. Al acercarme y empezar a trabajar con ellos, lo que empiezo a descubrir es la historia de este barco de la Swift y empiezo a descubrir que era mucho más interesante contar la historia de este barco a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, y contarlo incluso con recreaciones ficcionadas. Se mandaron a hacer más de 90 ilustraciones del momento de la época del naufragio. Tenía parte humana, o sea, la parte humana que reúne digamos, que se une a la arqueología era sumamente importante y rica. E incluso rescatar dentro de la vida de los arqueólogos por qué se dedicaban a eso, con qué pasión lo hacían, con qué dedicación lo hacían, era mucho más importante que hablar de la arqueología subacuática en sí misma, como disciplina. Entonces, a raíz de este objetivo, que era hacer un documental de arqueología subacuática, surgió esto de hacer una película. Y esa película incorpora ficción, recreación, elementos artísticos. Y creo que no me equivoqué en el sentido de identificar que eso era mucho más valioso y cómo se empezaban a conectar esos canales generalmente desconectados. La parte científica, la parte artística y la parte de divulgación, que es otra pata y otro elemento súper importante en ese sentido, porque a veces simplemente esto queda ajeno al público y nadie se entera. Y a nivel artístico yo creo que mi opinión es que no hay otra forma mejor que esto, que es conectar todos los lazos de las ONG de conservación, los grupos científicos, los grupos de trabajo, y de alguna manera volcar a la gente, pero con un contenido artístico, porque yo creo que por más justificativo, ambientalista, conservación, si no conmovemos a la gente con lo que le mostramos y lo que le decimos, eh, eh, no, digamos, generalmente nos damos cuenta de lo que, digamos, de lo que tenemos cuando lo perdemos. Creo que la única forma va a ser mostrar a la gente, ya sea de la conservación del mar, de la conservación del patrimonio cultural, lo que tenemos, que tomen pertenencia a eso, y creo que el componente artístico, por lo menos desde mi lado, es sumamente importante para llegar a esos, y para que la gente comprenda desde el lado de la emoción, no solo de la racionalidad. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo crees que puede influir eso en esa conexión emocional de las personas con respecto al océano, su conservación? Si lo ves, obviamente hay que seguir trabajando en eso, pero ¿cómo ves que puede influir emocionalmente en quienes ven esos trabajos? Yo creo que lo que uno busca y lo que a mí me pasa, por lo menos, y como a mí funciona, lo proyecto hacia otras personas, es que yo le puedo hablar por ejemplo, la utilidad que tiene un bosque de macroalgas en la Patagonia o en el Caribe y demás, y le puedo enumerar los beneficios que trae para el planeta, le puedo enumerar qué pasa si eso no existiría, y esos son datos, y es información dura, y la gente podrá entenderlo para decir, bueno, entonces sí hay que conservarlo. Pero es muy distinto si yo le muestro que más al valor humano o para la humanidad que tiene eso, eso tiene valor en sí mismo, independientemente de nuestra supervivencia y demás. Que ese pulpo que está adherido a una macroalga vale por sí mismo, no por lo que nos vale hacia nosotros. Entonces, ¿cómo lo haces? Mostrándole simplemente al animal la belleza que tiene, porque ese bosque macroalga genera un hábitat donde los organismos son maravillosos de por sí. Y creo que la imagen, y ahí es donde viene la parte artística, mezclada con un componente musical, con un componente de un guión que te llega a la fibra, bueno, es una herramienta creo que hoy es mucho más importante porque estamos bombardeados con información todo el tiempo, la gente dispone de pocos minutos, pocos segundos, si no le interesa se va a otro lugar. Distinto de cuando uno era más pequeño y uno veía documentales de una hora y terminaba y lo ponías de vuelta y lo ponías de vuelta y veías otro. Creo que hoy competimos a nivel digamos, audiovisual con un mundo bombardeado. Entonces creo que la única forma es llegar con información sí, pero a través de una vía de conmover a la gente, de atraparlos. Y de vuelta, creo que la clave es que logremos en algún momento llegar a entender que las cosas son valiosas por sí mismas, no por la utilidad que tiene para el hombre. Eso hay que tenerlo claro, sí, por supuesto, pero hay que intentar saber que más allá de nosotros las cosas valen por sí mismas, porque ya directamente porque existen. Obviamente cumplen una función y uno tendría que explicar que si eso no está, cómo afecta a la otra especie y cómo nos afecta a nosotros en última instancia. Pero creo que de vuelta, hasta que no comprendamos lo otro, va a ser muy difícil hacer un cambio de verdad.
Coincido totalmente, aparte a mí lo artístico me toca, creo que el arte es muy poderoso y puede transmitir y puede mover realmente conciencias. Y también creo que es muy importante esto que mencionás de entender que algo tiene su poder también por sí solo, no porque solo nos dé un beneficio, digamos, tiene su, digamos, su magia de existir por sí solo, no porque simplemente nos da un beneficio. Y vos, de alguna manera, acá compartís un montón de cosas que has visto y me parece fascinante, Uriel. Quiero que nos cuentes también de todo lo que has visto y lo que has trabajado, qué es lo que más, a veces es difícil resumirlo en una o dos cosas, pero qué es lo que más te impactó en tu trabajo y qué dijiste, no, esto va a transmitir, esto hay que documentarlo, esto hay que llevarlo a la gente. Bueno, son, como decís vos, a lo largo de 20 años me ha pasado de todo. Es muy difícil elegir algunos momentos, pero bueno, vamos con capaz, si tenemos algunos minutos con dos o tres y los intento resumir. Eh, yo creo que uno a nivel cultural, si tengo que irme por la rama cultural, es cuando en el barco de la Swift, que es este barco inglés hundido en la Patagonia en 1770, en unas campañas se estaba trabajando y se rescataban de vuelta elementos orgánicos, maderas, platos de cerámica, y en algún momento se encontró un zapato de cuero, que ya se habían encontrado muchos, y en forma paralela se encontró otro zapato de cuero, o sea, puestos en forma paralela en un barco que se hundió, con lo cual es muy raro que dos zapatos, cuando un barco se hunda, queden en posición paralela. En ese momento unos arqueólogos se dio cuenta enseguida que habían encontrado a uno de los infantes de marina ahogados en 1700 por la posición de los zapatos y excavando había encontrado un hueso en el zapato. Salió de su turno y me comentó, bueno, Uriel, hoy no bucees porque no, está muy difícil la situación y hay poca visibilidad, está muy frágil la zona. Bueno, y como eso era normal, generalmente había 20 centímetros de visibilidad, pero no importa, buceo igual. Bueno, y fui, se hizo el buceo y a la noche me dijo, mira, la verdad que te pido disculpas, pero lo que te quise comentar es que lo que no te quise decir es que había un resto humano, habíamos encontrado y no sabíamos qué iba a pasar. No sabemos si se va a cerrar el sitio, qué va a pasar, pues esto es un infante marina, es un infante marino inglés que murió en un barco inglés. Generalmente a veces se declaran como tumbas y no se puede tocar más. Bueno, a lo que voy en el punto es que yo lo que le dije, bueno, cuando ustedes recorran todo el camino de autorizaciones y demás, sería ideal poder filmar la recuperación de este resto, que es lo que iban a hacer, y cuando obtuvieron los permisos lo hicieron. Pero de vuelta, no con un sentido comercial, sino justamente incluso le dije, lo filmo para que se lo queden ustedes como un valor de investigación y arqueológico. Finalmente, para hacerlo corto, se lograron los permisos y se filmó sin ningún objetivo en especial. Y después esta imagen y este proceso ocurrió en el momento del estreno del documental y se ve. Y es una parte hermosa porque justamente da un quiebre a la parte científica y se vuelca a la parte humana de los investigadores. Lo que voy con esto es que a veces uno tiene la chance de registrar cosas con su cámara bajo el agua, que si no estás ahí en ese preciso momento y que se den ciertas cosas, no va a ocurrir. Y dejarlo pasar es algo que después no se puede recrear y es un momento único. Y por suerte todo confluyó, para que los científicos entiendan que registrarlo era importante, tanto a nivel científico como incluso a nivel narrativo para después contar una historia. Y lo que hablábamos antes, conmover a la gente, no por la parte científica, sino digamos, por la parte humana. Bueno, después a nivel de fauna, además, he tenido encuentros con una ballena en particular. Me acuerdo que flotando en el mar, era una ballena que se mostró interesada en mí, obviamente yo en ella, porque la iba a buscar. Y estuvimos flotando durante 30, 35 minutos en aguas abiertas, solos. Yo la filmaba, estaba en apnea, bajaba y subía, ella me miraba y así constantemente. Y en un momento su ojo estaba enfrente al lente, pero a esta distancia. Y obviamente ella se veía reflejada en el lente, por la superficie, su propio ojo y se miraba, evidentemente pensando qué es esto, y no entendiendo o entendiendo la situación, yo creo que entendiendo mucho más que yo. Y en ese sentido, fue un momento único, digamos. Lo recuerdo con una conexión importante con el animal y entendiéndonos los dos mutuamente esto, de vernos, explorarnos y sentirnos. Mi equipo de apoyo, que era un gomón que estaba lejísimos, a 500, 600 metros,
eh, observando también la situación y no lo podían creer de cómo eso durante tanto tiempo nos mostramos interesados en uno con el otro y es algo que guardo en mi memoria siempre. Y últimamente que hicimos una expedición en Península Mitre, para quien no conoce es el extremo austral de nuestro país, cerca de Ushuaia, una zona inexplorada absolutamente. Creo que está más explorado la Antártida que esa zona de la Argentina. Muy pocas personas van y generalmente van por tierra y en el agua. Muy pocos en velero o en barco y muy pocos incluso, aún menos, se meten en el mar. Y bueno, estamos explorando los bosques macroalgas y de repente encuentro un pulpo adherido a una macroalga, un pulpo enorme, y que probablemente era la primera vez que veía un ser humano. Digamos, en otros lugares de la Patagonia ya incluso la fauna está acostumbrada a los buzos, ya sea científicos, recreativos, comerciales. Bueno, este seguramente era la primera persona que se sumergía en ese espacio y el pulpo era el primer elemento humano que veía en su vida. Reconozco que eso durante unos minutos dejé la cámara, o sea, no lo estuve filmando, simplemente lo estuve mirando, observando, disfrutando y viendo y observándolo, y lo mismo hacía el pulpo, ¿no? Después obviamente pasé a mi parte profesional, lo registré, después vinieron otros buzos que estaban alrededor y vino toda la parte fotográfica, registro, pero son momentos de conexión, digamos, en los que yo disfruto y me nutro para seguir haciéndolos, porque si no termina siendo sino un trabajo más. Obviamente que lo disfruto y que es apasionado por el esfuerzo que requiere ir hasta allá, los equipos, el sacrificio físico y demás, familiar. Pero creo que esos pequeños momentos que ocurren cada tanto con la fauna o incluso simplemente con el entorno, donde a veces uno no ve fauna pero está rodeada de ella, pero simplemente el entorno a uno lo conectan con esto que la naturaleza y después todas las acciones que uno hace en función de eso, de por qué uno se enamora con esas cosas y después todos los elementos y herramientas que uno tiene para eso, propagarlo, divulgarlo y transmitirlo. Me quedó en la cabeza la macroalga, que quiero saber bien exactamente qué es, porque hasta alga yo llego, macro, quiero saber eso. Y también me imagino que además de la fauna, obviamente de la fauna marina, los ecosistemas, ¿no? Más allá de que haya un animal o no, digo, ecosistemas también impactantes que debe haber en el mar. Sí, por supuesto. Eh, a veces uno piensa incluso en los usos recreativos que hay en Argentina, cómo constantemente se van al exterior a bucear. Entendible de un punto de vista porque las aguas más cálidas de otros lugares, porque ven mucha más fauna, mucha más abundancia, pero bueno, es porque también hay un desconocimiento de los hábitats que hay acá en el sur, en la Patagonia, en la costa argentina, con escenarios que son hermosos. Sí requiere un sacrificio ir, por el equipamiento, por las distancias, pero la verdad que es súper rico. Y bueno, y uno disfruta de un pequeño organismo chiquito hasta uno grande. Las macroalgas es una especie de algas. Lo que hacen generalmente son generar unas zonas y unos manchones o parches de agua que uno los ve de superficie, pero son bosques sumergidos. Y son tan importantes como los bosques que uno ve y que conoce en tierra, el Amazonas, los bosques que tenemos en Argentina, en distintas regiones y en el mundo. Las funciones son muy similares en cuanto a esos bosques de macroalgas, los hay acá y en otros lugares del mundo, pero generan un efecto de fotosíntesis, un hábitat para especies, pequeñas, grandes, medianas, una barrera de protección para la erosión de las costas marinas, funcionan como si fuese un arrecife de coral en otros lugares como el Caribe, esto es lo mismo, protegen las olas de las corrientes y demás, contribuyen a mitigar el efecto invernadero, porque absorben CO2, bueno, un sinfín de cosas, pero de vuelta pasamos a ver cuál es su utilidad. Y eso está muy bien y es necesario, pero yo creo que lo que uno quiere transmitir o mis funciones son hermosos. Entonces, son hermosos porque están ahí, porque lo ves en una imagen y si lo conjugás con distintos elementos sensoriales, es hermoso y protege vida, genera vida, y eso creo que es lo importante. Y lo que está pasando, que ya me meto en esa parte, es que están disminuyendo. Están disminuyendo por todas las acciones que ocurren de lo que generamos como humanidad. Y así como se talan los bosques en tierra, bueno, bajo el agua está ocurriendo lo mismo con los bosques de macroalgas. Están desapareciendo. O en algunos casos, como el mar de los Sargazos,
que está en una parte del Atlántico, está proliferando, no es que está disminuyendo. Pero esa explotación sobredimensionada de esas algas, que es el sargazo, genera efectos nocivos después para el océano. Porque en realidad su existencia es beneficiosa para el océano, por algo está generado y protege y genera de vuelta fotosíntesis y demás y alberga especies, pero por el efecto invernadero empezó a crecer ese sargazo y está llegando a lugares del Caribe que hoy en día uno los conoce y los ve en las noticias, que afecta a la parte humana de vuelta. Porque la gente que va a los hoteles en la playa no se puede entrar al agua, pero sobre todo, nos olvidamos de la parte humana, afecta a los ecosistemas. Ese manchón de sargazo, que son algas flotantes, tapa el sol. Y en zonas donde son someras, de costas bajas, donde están los arrecifes de corales, cualquier elemento que altere la temperatura del agua afecta al coral y hace que el coral se debilite e incluso muera. Y eso a su vez genera eso en las especies marinas que viven en el coral. Y eso a su vez genera una catarata de efectos que en última instancia afectan al hombre, obviamente. Pero bueno, yo creo que no nos damos cuenta hasta que nos toca a nosotros nada más. Eso te iba a preguntar, imagino que en tantos años has visto que esta crisis climática también está afectando muchos ecosistemas y animales. No digo, debe ser impactante también verlo así tan cerca. Y por supuesto, hace un año creo que fue ya, participé del diplomado de buceo científico en la zona de Puerto Morelos, en México, es una de las zonas afectadas por el sargazo que está en las costas, y es una zona afectada como gran parte del Caribe por el blanqueamiento de los corales, por distintas enfermedades que tiene el coral, y el coral está muriendo. Hay que decirlo así. Y pese a los esfuerzos que hay de grupos, organizaciones y demás por regenerar el coral en pequeños laboratorios, implantarlos en el mar, bueno, es como que intentemos agarrar la arena con las manos y llevarla a la playa constantemente y el mar se lo lleva. Son necesarios los esfuerzos, pero evidentemente tiene que haber un cambio o varios cambios más radicales en ese sentido, porque de verdad lo que yo vi, y ya no es que lo vi en las noticias y demás, el coral está muriendo y todos los beneficios ahí sí que tiene el coral para el ambiente, para el planeta y por ende para el humano, es algo irreversible. Y cuando algo es irreversible, por más que hagamos lo que hagamos, no hay vuelta atrás. Y sobre eso te iba a preguntar pa- a ver, esto está pasando, esto es una realidad y qué desafíos también tenemos nosotros como humanidad para poder evitar de alguna manera esto si es posible y poder seguir conservando y protegiendo el océano, la vida que hay ahí. Yo creo que de alguna manera la única palabra es conciencia. Eh, a raíz de que uno es consciente, después uno puede ver qué hace frente a eso. Eh, ¿Qué hace desde cada uno desde su lugar? Desde la botella de plástico, desde cómo consumimos, de si consumimos de más constantemente, de si necesitamos varios vehículos, todo. Y no es por ser hipócrita, porque yo también tengo mis ventanas que son de aluminio, entonces sé que el aluminio se construye y que eso, bueno, no se trata de ser hipócrita y decir que no consumimos nada y demás, pero sí consumir con responsabilidad. De alguna manera que eso sí creo que colabora porque si se multiplica por cada uno de nosotros en abundancia, va a ser más cambio que si lo hace a través de una empresa que es consciente, o que si un gobierno es consciente. Yo creo que el gran cambio va a estar en lo cultural, en lo educativo y a raíz de eso en qué acciones toma cada persona, cada comunidad, cada barrio, cada país, cada región y que eso ya se va multiplicando. En algunas cosas de verdad creo que es irreversible ya, y en otras creo que sí, que estamos a tiempo de conservar algunas cosas, mejorarlas. eh, y bueno, pero creo que es un desafío enorme. Pero de vuelta, creo que hay una frase que siempre es, y nos ocurre en nuestra vida privada también, es que no nos damos cuenta de esto, de lo que perdemos, de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Necesitamos ver las consecuencias para frenar y para darnos cuenta. La verdad que fue una lástima. Sí. ¿Y qué cosas ves que quizás son irreversibles y otras que podemos todavía salvar? Digo, en general, ¿no? Para tampoco explayarnos tanto en ese tema. Pero bueno, hablaste de de los corales. No, yo creo que irreversible es algo que incluso hasta ni siquiera la ciencia puede abarcar, porque incluso hasta estas enfermedades de los corales ni siquiera los científicos logran identificar el por qué surgen, cuál es el tratamiento, cuál es la forma de mitigarlo.
no dan abasto. Es como yo te hablo del grupo de arqueología subacuática de Argentina. Son 5 8 personas y tienen 4.700 kilómetros de costa. Generalmente no hay presupuesto para eso, los equipos son reducidos, el tiempo de las personas. Bueno, yo creo que esto, de vuelta, estamos ante tantos problemas, tantas inconvenientes que los tiempos incluso de estudio de esas problemáticas son complejos. Incluso hasta capaz y cuando llegamos a la conclusión de por qué está pasando ya se modificó. Te doy un ejemplo, cuando en el Caribe sacan el sargazo que llega a las costas, de vuelta, porque a nivel turístico es algo que perjudica el turismo en la zona, porque perjudica el coral, bueno, digamos, todos los elementos negativos que tienen, cuando los sacan, ya tienen problema de qué hacen con el sargazo. En esa zona, cuando el sargazo lo ponen en tierra, esa zona es como si fuese una esponja. Vos lo pones en tierra y pasa a todas las cuevas subacuáticas que hay en la península de Yucatán. Esas aguas, ese mundo subterráneo está conectado con el mar y con las napas de la gente y los hoteles y las casas y demás. Entonces, no es solo que retiramos el sargazo y quitamos el problema del mar. ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué hacemos con eso? Eso es una acumulación de problemas eh, en la que todos estamos involucrados y todos tenemos que buscar una solución. Y las soluciones ahí sí pasa por la parte creativa, de investigar, de ver, bueno, eso tiene un elemento que podamos reutilizar, puede formar parte de un abono para la tierra en otro lugar que no sea acá en Península de Yucatán. Bueno, es una carrera en la cual creo que estamos perdiendo, para ser realista, pero creo que hoy, ya si uno se piensa con pequeños cambios, ya eso ya es un cambio, digamos, enorme en todo sentido. Entonces, bueno, esa creo que es la esperanza, ¿no? De que uno, a medida que se va adentrando más en este mundo, ve cosas que no le gustan, pero a su vez sigue viendo cosas que son maravillosas. Y esas maravillosas hay que mostrarlas, no solo las noticias negativas, sino porque de vuelta yo creo que la gente se cansa también de ver, bueno, estamos mal, estamos mal, estamos mal. Bueno, hay que mostrar lo otro, que es la parte hermosa que queda, la parte que todavía no se perdió. Y bueno, un poco mi trabajo en conjunto con la ciencia, en conjunto con el arte, en conjunto con los grupos de investigación, digamos, pasa por ahí. Y también pasa por algo que mencionaste, que es la divulgación, ¿no? Insistí que era algo muy importante, que es esto, divulgar, concientizar, educar también, y es muy importante para que un otro también tome acción, ¿no? Porque se puede hacer algo todavía. No, se puede y tiene que ver con esto, con las voluntades. Por ejemplo, hace poco, durante todos estos meses hacia atrás y hace un año, estamos con un proyecto que se llama Mar de Historias, que por primera vez se unieron las 5 provincias con litoral marítimo argentino, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se unieron las 5 provincias con el equipo de arqueología subacuática, con gente como yo que, digamos, que colabora con imágenes de este patrimonio, y se hizo una campaña inédita de la protección, de la divulgación y la valoración del patrimonio cultural marítimo argentino, costero marítimo argentino. Bueno, y está en pleno proceso, uno lo puede ver en redes, hay página web, van a salir ahora 6 videos de divulgación y conocimiento, y esto hay que hacerlo con cada una de las temáticas digamos, que existen. Y la gente después, está en la estrategia de cómo llegar a ellos, a los chicos, a los grandes, a los adultos, cómo conmoverlos, cómo hacerlos reaccionar, cómo hacer que se sumen, cómo se sientan incluidos también en esto y que colaboren, ya sea solo viendo y difundiéndolo, redifundiéndolo o tomando una actitud activa frente a un problema. Yo creo que sí, que la divulgación es algo que faltaba mucho. Y creo que sí, la parte tecnológica y moderna de hoy en día colabora en ese sentido. Las redes sociales que antes no existían hoy colaboran en mucho sentido en esto. Llegan a lugares que antes no se llegaba porque era solo por televisión, documentales, cine. Quedaba un grupo reducido para eso. Y hoy en día alguien con un celular en cualquier pueblo remoto y de cualquier estrato social puede ver una información, un video de 1 minuto, 30 segundos que le cambia incluso hasta su vida, porque ve que hay una realidad distinta en lo profesional, en lo educativo, formativo, en la conservación, entonces se apropia de los bienes culturales y naturales de su región. ¿Cuántos lugares de la Patagonia hoy en día la gente está mirando al mar que antes no lo miraba? Somos un país que tiene esta costa enorme, pero que a su vez muy pocos están enfocados hacia el mar.
Entonces, bueno, creo que esto, lo bueno de la tecnología, si es que tiene algo bueno, es que mucha gente también puede agarrar una cámara. Antes éramos muy poquitos. Hoy en día hay gente que agarra una cámara, filma, saca fotos, divulga. Y bueno, creo que es algo positivo de la contemporaneidad, como el avance ha permitido llegar a lugares y de distintas maneras que antes no se llegaba. Y eso te iba a preguntar justamente, me parece muy importante el tema de la tecnología, cómo también ha avanzado y imagino que también ha cambiado la forma en la que se explora y se estudia el océano, ¿no? No sé si preguntarte desde tu lugar con qué tecnologías has estado en contacto y cómo viste este cambio también. Bueno, para darte un ejemplo, en los proyectos arqueológicos que yo estaba al comienzo, 2005, 2010 y demás, el arquitecto que trabajaba en el equipo era el especialista en hacer los croquis y dibujos de los elementos, estructuras que se encontraban bajo el agua, que hoy lo sigue haciendo y eso no va a ser nunca sustituido. Pero hoy en día uno baja con la cámara y si hay visibilidad, digamos, alrededor de un resto de un naufragio, uno toma fotografías de esa pieza, de esa estructura, las vuelca en una computadora, en un programa, y eso te lo hace, te lo monta todo en 3D. Lo que antes un arquitecto debería tomarse horas, semanas, meses en construirlo, hoy tomando fotografías superpuestas con una técnica que se llama fotogrametría, simplemente volcando en un programa, eso se puede reproducir. Y la ventaja de eso es que sirve para el estudio de los científicos, porque tenés la estructura y la podés girar y ver de distintos ámbitos, pero también para lo que hablábamos antes, que es la divulgación. Como la gente que no puede acceder a ese sitio subacuático, ni siquiera para los buzos, porque es un sitio arqueológico que no se puede tocar, que no se puede modificar, pero cómo eso puede estar en un documental, puede estar en una muestra de un museo, puede estar en una escuela y todo. Entonces, al verlo y a entenderlo, y estará el chico que se interesa por la parte tecnológica de cómo hicieron eso. ¡Wow! Espectacular. O el que ve algo y dice, wow, se puede ser arqueólogo subacuático. Bueno, yo creo que ahí está la clave de que la tecnología ayuda a divulgar, y esto también de divulgar las profesiones. Me parece que hoy en día también venimos de tiempos donde tenías cuatro o cinco profesiones que la gente tenía que elegir y hoy en día es tan diversificado, y creo que nuestro trabajo también es brindar eso, ¿no? Y mostrar profesiones que no son comunes y que son súper ricas, apasionadas y que tienen en este campo de la Argentina un enorme futuro. La verdad que es impresionante todo lo que contás. Estamos llegando al final. Nos podríamos quedar hablando horas con Uriel de todo lo que sabe y lo que ha visto. Las imágenes mentales que debes tener son muchísimas y realmente nos las has transmitido. Pero me gustaría antes de cerrar darte este último minuto o 2 minutos que quedan de tiempo para que libremente a nuestros oyentes les puedas comunicar lo que quieras, para aprovecharlo desde tu lugar el mensaje que quieras dar. Bueno, gracias de vuelta primero por el interés, la convocatoria y la difusión. Yo creo que el mensaje que doy siempre, incluso con la gente que me rodea y me conoce para trabajar, es que más allá de dónde vengamos, de qué institución, con qué objetivos, mientras no perdamos de vista qué es lo importante, y que cuando miremos para atrás siempre estemos orgullosos de lo que hacemos, cómo lo hicimos, ya sea en este ámbito de conservación, el científico, el artístico, es lo fundamental, porque en última instancia es lo que habla de nosotros mismos y de cómo nos manejamos con los compañeros y con el medio ambiente. Me parece que eso es fundamental. Y yendo al punto este en el que estamos metidos, creo que, de vuelta, creo que la clave es que la gente se enamore de lo que lo rodea, tanto las personas como la naturaleza, los animales, y eso se logra de distintas maneras. En mi caso es colaborando con la ciencia, en expediciones, en campañas, la parte de buceo científico, en desarrollar técnicas, en capacitarme, pero en los documentales, que es apenas la punta del iceberg de lo que uno hace, que cada tanto terminan en un documental, y la gente puede ver, le gustará más o menos, pero bueno, creo que es eso. Y quienes le interesen están los canales de difusión que tenemos, que es el canal de YouTube Explorar o las redes sociales. Y bueno, y siempre, por lo menos de mi lado, colaborando con todo lo que pueda en la parte de la gente que se dedica a esto. Me parece que es fundamental. Y es fundamental entender que tenemos mucho de qué enamorarnos. Así que muchísimas gracias, Uriel, por estar acá en este primer capítulo de Océano Podcast. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Fue un placer que nos estén escuchando, viendo.
y nos vamos a encontrar próximamente en otro capítulo de Océano Podcast. Muchísimas gracias a todos.